La distinción del género, en una conducta regulada, normativa, invita desde los tiempos arcaicos, desde este salvajismo, desde el Paleolítico Medio, ya la humanidad mostraba un gusto por saber acerca de los asuntos de la muerte, de la guerra y de la sexualidad. Justamente ahí sus ancestros, esta genealogía pedagógica, ya dejó rastros de cómo se iban a formar o a conducir estas sociedades para un mejor comportamiento, para un mejor desarrollo, para un mejor crecimiento, y la heteronormatividad se empieza a hacer presente hasta nuestros tiempos. Esta distinción de clases, hoy se habla de osos debajo del árbol que están follando y violándose en un cuento infantil, bueno, pero también se habla de una separación de las clases de género, en donde estamos viviendo la cumbre de la violencia a través de esta heteronormatividad. Se habla políticamente de los feminicidios y todo el mundo se lo echa a la bolsa y dice, sí, maldito macho opresor. Y bueno, no sé, como experiencia particular, el otro día me tocó una chica en el metro, 10 estaciones del metro me iba insultando. Yo no sabía si mentarle la madre, darle un chingadazo, sacar mi libreta de notas. Dije, no sé qué es lo que está diciendo, cuál es la dirección del discurso. Al final dije, bueno, no es mi asunto. Cada quien sus neurosis, yo tengo la mía. Vale, no vamos a mezclar con la otra. Pero en este asunto, ¿de dónde proviene todo esto en el infante? Porque hay algo que se empieza a gestar ahí. Les hago una pregunta, ustedes, doctos de la pedagogía, ¿quién me dice por qué una fila de niños y una fila de niñas por estatura? ¿Quién dijo yo? Yo, uno a la vez. ¿Por qué lo hacen? Acá. Pues porque así lo hicieron conmigo. Sí. Bien, por acá. También es porque de verdad la actitud de los niños es un poco más brusca que la de las niñas. Entonces, a mí la verdad, mezclarlos, que nació primero una niña no porque sea sexo débil, no, pero pues también se genera una convivencia con los papás. No porque sea el sexo débil, pero sí está vulnerable. No es sexo débil, no, pero las mamás sí se ven cuando algo les pasa a sus niños. Entonces, entre más Ojo aquí, chicos, chicas, porque ya lo que sucede aquí en el mundo salvaje, o sea, en la vida cotidiana, frente al grupo, y no solo frente al grupo, algo que menciona la compañera lleva mucha razón, o sea, el salvajismo primitivo, contemporáneo, que se hace presente, o sea, el colectivo de padres y madres de familia, pues es un asunto a considerar, ¿sale? O sea, la sentencia a la que nos podemos enfrentar es muy severa, pero nosotros conferimos ese poder. Y cada escuela lo vive de manera distinta. Entonces también asumirlo que, bueno, pues, a ver, mamá, venga para acá, le voy a explicar un poquito cuál es la estrategia, ¿no? Es justamente disipar esta rivalización del género. En las sociedades primitivas comenzaba a funcionar esta separación del género, y entonces a la mujer se le prohibía el acceso, como un tabú. Ya hicimos lo de los tabús, los tótems alguna vez, solo que por falta de tiempo, bueno, pues ya no expliqué como todo lo que podría hacer ahí, ¿no? Pero el tótem lleva consigo cuál es la encomienda, como la conducta oportuna de ese grupo, cuál es la meta a seguir. Hay mucha carga de lo divino, y porque es divino es prohibido, pero como es prohibido es deseable, y porque es divino y es prohibido, yo soy mundano, y eso me hace una separación perceptiva de ello. Las mujeres, por supuesto que son muy importantes, dicho así de este modo, y ahorita se me van a venir las feminazis, lo sé, pero ¿por qué son muy importantes? Porque son necesarias para la reproducción de la especie.
tienes que preservarla y conservarla íntegra. ¿A modo de qué? A modo de que ese gran útero y matriz se conserve en un mejor estado. Mientras las demás bestias de carga, ¿cómo digo? Los niños más inquietos, el género opuesto, las bestias de carga que somos representados en la sociedad desde la antigüedad hasta hoy, pues ahora sí, la revolución. Sí, pero viernes en la noche, 20 bestias de carga, ¿no? No me digan que saque la bestia que llevas dentro. No. Nos remontamos a un estado oscuro. Fíjense, es que es muy curioso pensarlo así. Los dogmatismos y la necesidad de la institución de lo divino en cuanto a los lenguajes del cuerpo se ha hecho presente justamente en normar las conductas. Este mítico hecho del pecado original. ¿A qué se refiere el pecado original? A ver, por favor, ilústrenme. ¿Quién es el pecado original? Ahí sí. ¿Saben qué acaban de hacer? Dulce, ¿te acuerdas de tu grupo? ¿Sí? ¿Qué hizo cuando les pregunté, chicos, ¿qué saben de sexualidad? Y todos, ¿es neta? ¿Es neta? No sé qué edad tengan, pero si no saben del pecado original, no sé qué han hecho de eso. Pecado original. Bueno, hay que regresar otra vez, hay que rebobinar desde el inicio. Ajá. La sexualidad ha sido mostrada como un tabú, ¿sí? Pero como un tabú totémico. Por eso es que las sociedades son sociedades falocentristas, ¿sí? O sea, el eje de la erección falocéntrica se institucionaliza. Lo sugería en una charla anterior. Ahí, para muestra, basta un botón. Ahí tenemos la suavicrema aquí en Reforma, ¿no? ¡Oh, sí! Somos de primer mundo. Es un gran falo. Estamos en la cumbre de la tecnología. Ajá. ¿Sí? Y por otro lado, también lo prohibitivo en las conductas de la sexualidad en el colectivo sugieren ¿saben qué? Vamos a dar apoyo a madres solteras para que sigan teniendo más hijos y venga, o sea, a preservar ese útero, ajá, y los demás a la guerra. No es tan distinto a las sociedades arcaicas. Seguimos exactamente igual y dentro de ese pasaje el velo, siempre recubrir la norma hacia la sexualidad. Decimos, fíjense, ya en tercero de primaria, ¿quién tiene tercero? Acá, allá. Bueno, pues qué buena fiesta nos vamos a aventar ahora que hagan las participaciones sobre y acerca de la sexualidad, porque justamente es arrancar. Si fíjense, la historia, como este pasaje antropohistórico-político en donde le arrancaron la sexualidad a lo divino, y no tenía nada que ver con la sexualidad, ajá, simplemente hacía de la sexualidad como algo permisible, como algo que ahora sí ya te casaste en sagrado matrimonio, pues ahora sí, dale duro, ¿vale? Y vaya que le dieron duro, estamos sobrepoblados, ¿vale? Pero justamente eso tampoco es sexualidad. Se le arranca el concepto de lo divino, peor aún, se le confiere a los términos médicos. ¿Es en serio? Pene, vagina, espermatozoide, óvulo se juntan y entonces nace un bebé. Sí, anatomía biológica, eso es la sexualidad. La sexualidad tampoco tiene nada que ver con ello. Ajá. Su papá pedagógico, su padre pedagógico, Juan Bautista de la Salle, lo supo. Cuando le aventaron a todas las sociedades para formarlas, normarlas hacia una educación ya formal, ellos estaban instruidos a través de la fe y ellos no podían hacer otra cosa sino más que prodigar, profetizar lo que ya sabían, la fe, la normatividad del cuerpo. Esto ha causado estragos hasta nuestros tiempos, ¿eh? ¿Qué hacen cuando un niño se está autoestimulando? No voy a decir masturbando, porque de verdad la palabra es complicada. O sea, ¿en serio? O sea, ¿qué le dices a una persona? Oye,
te ves más turbado que ayer, ¿no? Y seguro estás sonriendo. Pero, o sea, está un poco complicada la palabra. Pero bueno, ¿qué pasa cuando un infante, alguien de su grupo, imagínense el escenario, compartan, alguien se está estimulando, ¿qué hacen? Vamos a regañar. Porque eso es privado. Dejarlo que termine. No, uy, eso se puede. No sabía. Distraerlo, Es sí. que hay muchos elementos que influyen en esa situación, ¿no? Pero en mi caso yo le diría que terminara, no que terminara. Que diera esa actividad y ya personas no, es porque tenía esa actividad y ya pues tenemos que hablar con él, pero de una manera en la que no hubo regaño, sino él está comunicando algo a la vez, entonces quería como que hablar personalmente con él para ver qué está pasando en casa, qué está pasando conmigo. ¿Cómo se llama usted? Enrique. ¿Se escucharon lo que dijo Enrique? Sí. Porque de alguna u otra forma tiene una carga de razón. Pero por otra parte hay algo que se empieza ahí como a gestar en el fondo. Tiene mucha razón, es una comunicación. Pero no contigo. No. Está comunicando. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡De acuerdo! Estoy conmigo y mis asuntos. ¿Ah? ¿Vienes tú a meterte entre la comunicación de mi deseo y mi lenguaje del cuerpo, a normarme y a conducirme, y todavía te atreves a explicarme cómo debo de hacer? Te la compro. ¿Han visto la película de Mariana Mariana? Sí. Hay una escena en donde el chavito no sabe qué hacer con su deseo, está confundido, y es un deseo natural del infante, y entonces corre a la iglesia y está explicándole al padre, y el padre, sentencioso, le dice, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces te tocaste, y el chavito así, no tenía ni idea, ¿no? Sí, no te hagas tonto, te empezaste a tocar tus No lo digas. tus cosas. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, tú sabes, empezar a frotarte y el chavito sale del confesionario a tocarse. Sí, él no sabía, lo que recibió fue una instrucción. Una válvula de escape. Nuestra sociedad está llena de válvulas de escape. ¿Por qué? Porque tenemos un velo, tenemos un tabú. Se les pregunta a los niños, ¿qué saben de sexualidad? De todo. Así como les pregunté a ustedes, se veían entre ustedes. No, o sea, como si el otro supiera de su deseo. Bueno, no sé. No sé qué hagan después de consejo técnico. Pero bueno. Sí, miren, es muy complicado este asunto y me interesa mucho hablarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque justamente lo que se viene, bueno, pues es como intervenciones a modo de perspectiva, trabajo con los padres de familia, trabajo con ustedes para poder más o menos acercarse a los chicos, ¿no? Quitarle el asunto prohibitivo al cuerpo, ¿sí? Ojo, sí, como formador, como pedagogo, como ese que está al frente de un grupo y que más o menos en el intento de regular las conductas, que nadie se desborde, que nadie agreda o transgreda al otro, bueno, habría que definir si la estimulación es hacia sí mismo, ¿qué te importa? Neta, tú dijiste algo. ¿Qué dijiste? No, tú. ¿Sí? ¿Hace ratito? Que termina. ¿Qué termina? Dense cuenta de una cosa, cuando el deseo acerca de la comunicación sexual, es hacia sí mismo, hay algo en el lenguaje del cuerpo, y esto es histórico, ¿eh? El sujeto, el humano, siempre se aparta. Igual hacemos para la cópula.
Sí, se entiende, la verdad no tengo que explicar. Se aparta, ajá. Digo, en nuestra actualidad a lo mejor hay sobre Tlalpan, no sé, pero se apartan, siempre se apartan, ajá, cuando es algo instintivo, natural. Ojo aquí, cuando lleva un asunto disruptivo, prohibitivo, transgredido y transgresor a la vez, es un lenguaje, está comunicando algo. ¿Qué es lo que está comunicando? Es tú no eres dueño de mi deseo. Ajá. Es mi mamá y aquí estoy frente al grupo masturbándome en el pizarrón. ¿Cómo ves? ¡Wow! Ahí hay un asunto. ¿Por qué? Porque no es natural. Naturalmente, y la mayoría de las especies se apartan para la comunidad. Es privado. Sí. Bueno, quiero comentar un caso. Cuando yo trabajaba A en ver, una escuela dale. particular, y Sí. yo tuve mucho por eso, y a mí me sorprendió mucho el actuar de mi directora. Un niñito exactamente de tercero, pues en sus mesitas tendía a poner sus piernas, bueno, el tubo en medio de sus piernas, ¿no? Y seguido, total, lo fue detectando la maestra, y la maestra se muy espantada y se quejó, ¿no? No, es que se llamaba Cristina Sobrera. Es que Cristina hasta suda y está dura así con el tubo, ¿no? Hasta sudada de verdad. Ay, ajá, sí, por favor. La verdad, la directora pues habló con la mamá y le dijo que hablaron con el niño, en fin, que si no me iba a poder que porque se lo van a los demás niños. Entonces, en ese tiempo, pues yo tenía un niño, tengo un hijo de 24 años, tenía como 5 años. Entonces, yo así como que dije, creo que no. Yo me sorprendí a mi hijo muchas veces tocándose, ¿no? Y yo siempre le decía, es tu cuerpo, es tuyo, solo tú te puedes tocar. Hazlo con las manos limpias. ¿Has visto a los señores que no tienen un pie? Bueno, es porque tuvieron una infección. ¿Te gustaría que tenga una infección ahí? Entonces, para que se cuidara. ¿Quieres que se te Bueno, yo para mí sí. No, para mí siempre he hecho su cuerpo para nada con higiene. Me puede tener infección. Y la verdad, a mí la situación a mí me pareció muy extremosa. Y honestamente, sí corrí el camino de la escuela. Porque todos los niños decían, es que Cristian siempre está moviendo la mesa. Y yo le preguntaba a mis compañeros, diario, mañana, tarde y noche. Los papás creo que se acababan de separar. O sea, el niño dice que todo el tiempo estaba como enajenado con esto. A mí sí se me hizo muy interesante lo que dice, porque el factor externo, o sea, la condición externa, el agente invasor, o el agente externo simplemente, sugería una ruptura en su escenario interno de placer. Automáticamente, es un mecanismo natural, y no es de defensa, es de conservación, o sea, es un instinto básico. El sujeto se va a empezar a estimular en algunos de los casos. La mayoría se vierte hacia la tragadera, ¿sí? O sea, en actos compulsivos, la ingesta, que es un escenario primario también, pero así como ese escenario primario, otros se duermen mucho y otros se estimulan. Hubo una ruptura en su escenario externo. Y lo curioso es que era un niño muy tranquilo, o sea, no era de esos niños que dijera uno, y después dice que no, era un niño así, y a mí sí me tocó ver. Ella comenzó muy y sí, el niño se ponía, la verdad sí, yo no decía nada de eso. Que haga lo que quiera, Claro. O sea, a Es mí que, ojo, me da igual. ojo. Sí. Miren, profesores, por favor, Ya se- por piedad os ruego, vamos a sincerarnos un poquito. Acerca de estas conductas, y que sí suceden, y que son muy comunes, hay algo que inquieta. Neta, no es que esté escrito en el marco pedagógico o en tu lineamiento del ciclo escolar. Inquieta en la cultura y en aquel que asume poseer un saber. Porque si está el chavito ahí estimulándose, curiosamente, si es de forma natural, insisto,
puede ser que otro lo vea, digo, accidental, incidental o ocasionalmente, ¿no? O ocasionalmente. Pero no es alguien que se muestre, que se exponga, cuando es de forma natural. Y cuando es de forma natural, obviamente el profesor, el que está al frente, sí puede ser que lo vea. Ajá. Y es ahí donde he visto a las profesoras y he visto a los profesores sucumbir ante su erótica y deseo sexual reprimido. Ajá. Y de este conocimiento general es que el orden de leyes los ha hecho pedazos. No tienen argumentos defendibles. ¿Pero qué hace? Y eso no está. Pues, ¿qué hace? Guamasi no los baja de abusadores. La neta. Y eso no está padre. Pero uno como profesor te Ah. o sea, es Deja. lo que yo me Ojo, pregunto. trabajo en ti, tu sexualidad. Al final, si el otro se está estimulando, o sea, y la profesora está así y hasta se esconden, ¿no? Así. O sea, se sienten ultrajadas o los otros se sienten sucumbidos al deseo. Hay algo que te está rompiendo del orden de la naturalidad. George Bataille, en su libro del erotismo, y lo voy a estar mencionando todo el tiempo y supongo que por un largo rato, hace mención de algo bien interesante. Desde las sociedades primitivas hasta hoy, el único momento en el que te apartas de la sexualidad instintiva o reproductiva o social es cuando produces, es cuando trabajas. ¿Quién sabe qué tanto conozca como el sistema pedagógico, digo, como instrumento, ¿no? de profesión? Digo, no lo sé, yo no soy pedagogo, pero no sé qué tanto conozca acerca de estas fases, o por qué lo hacen, o si es algo instintivo, pero muchas veces está el chico o la chica ahí como estimulándose, y lo que hacen es, ay, ¿me vas a tirar la basura, por favor? Si trajiste tu cuaderno, si trajiste tu tarea, tráeme, o sea, apartarlo a la producción. Históricamente, cuando el hombre humano produce, se aparta de su instinto sexual. Esto ya se sabe, pero hay que estar conscientes, y esto ahí sí es un paquetote que les voy a aventar a ustedes, hay que estar conscientes de que en ese momento el deseo le fue negado y su propio deseo fue negativizado porque fue irrumpido por un otro que ejerció la violencia como tal. Por eso es que no tienen los argumentos muchas veces. Por eso es que esta orden de leyes está jugando, y está jugando absurdamente, está jugando, la verdad creo que es un juego muy sucio lo que están haciendo los nuevos artículos, los nuevos códigos más tendenciosos, más, pues sí, no hay manera de poderlos contradecir. Sí entra violento porque es por la fuerza, sí, y se ejerció violencia. Ya cuando pasa una investigación de juzgado, a ver cómo fueron los hechos, pues es que yo nada más le dije que me trajera su tarea, y la madre o el niño es que fue violenta conmigo. ¿Sabes qué? Es violento. ¿Por qué? Por el término de la palabra. Violencia es por la fuerza, no fue sutil. Si el chavito se está estimulando y está en un escenario interno de seducción, sedúcelo. No sexualmente, por supuesto. O sea, sedúcelo. No, ojo aquí. No, por eso nos hemos metido en los problemas que nos hemos metido. Porque hay algo en tu sexualidad que te está haciendo claudicar. ¿Y qué es? Que el deseo lo tiene el otro y yo no lo tengo. Que yo estoy produciendo y el otro está apartado de la producción. Y entonces yo quiero eso, pero como es un tabú, no puedo, y entonces produce, como yo estoy produciendo. Es cuestión de llevarse chido, sí. Ángel, ¿no? Sí. ¿Qué onda, Ángel? Puede que la acción sea totalmente válida o primaria con base a los deseos primarios de las personas, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que hay escenarios para cada uno de ellos, para cada acción. ¿De qué? Miren, es que es muy Pero curioso. si lo está haciendo en público y no generas puesto en alto, no lo va a normalizar y a seguir reproduciendo. ¿Quién lo está haciendo? Escenario. ¿Quién lo está haciendo? O personas que fueron formadas en esta era, o personas que están formando a partir de esta era. Y voy a hablar de los años
80s, o sea, ayer prácticamente. ¿Saben qué es esto? Es una moneda. Oh, es un objeto regulador. No sé si lo recuerden, pero esta moneda se tenía que poner entre las piernas de las señoritas. ¿Sí? Y para que pudieras conservar tu útero y tu matriz íntegra, esta moneda no puede caerse de las piernas, porque si se cae de las piernas, eres una puta. Oye, no. Imagínense. Es en serio, chicos, es en serio. Probablemente, digo, no los veo muy nuevos, ¿eh? No, ya, esperen. De los 90s para acá o de los 80s para acá ya son, ¿eh? ¿Alguien nació después del 2000? Tampoco. O sea, ya hay más de 2 décadas por ahí recorridas, ¿sabe? Entonces, somos producto de la situación político, social, dogmática, religiosa, normativa, heteronormativa que se estaba viviendo y gestando en ese momento. ¿Qué somos? Pues el resultado inevitable de una formulación de ideas, que no propiamente tienen que, por eso cuando un asunto pasa a un juzgado, se examina completamente y dice, no, actuó con alevosía, porque actuó desde su idea. Regular a un chavito es actuar desde tu propia idea. Hay otra forma sutil de hacerlo, hay otra forma de acercamiento. Tienes a los padres de familia son muy nobles en ese sentido, es como un arma de doble filo, pero no vas a hacer uso de ellos en este sentido porque ellos también traen sus asuntos. A saber, George Bataille sugiere, y lo hace, su escrito lo hizo en 1950, estamos en el 2019 y esto es vigente. La prostitución social, o sea, la prostitución religiosa, la prostitución social y la prostitución en la representación del género, sobre todo del femenino, se ha reducido y simplificado a que tu carácter como mujer es darle un hijo a la sociedad, darle placer a tu hombre y abocarte a la crianza. ¿Cómo se oye así? Pues la verdad se me mata. ¡Machista! ¿Y entonces por qué lo decimos así? ¿No? ¿Por qué le siguen ustedes consecuentando el delirio social al grupo de madres de familia? ¿Por qué les dan el avión? Ay, maestra, es que ¿sabe qué? Pues tengo 3 hijos, entonces ya no pude ver lo de la tarea de mi hijo porque ya estás incrementándole el cachondeo delirante. ¿Tiene ocupaciones? No, a ver, mamita, papito, tenemos un problema. El problema pedagógico, cognitivo, fases de aprendizaje, desarrollo social, desarrollo emocional, todo eso que ustedes son la expertise en el tema, no puede verse corrompido. Un cachondeo cultural. Si la señora quiere seguir gestando, es su problema. Usted a lo suyo. O usted no tiene ocupación, usted es pedagogo. Pues claro que sí. Pero no, porque si fíjese que, pues es que no vi lo de la tarea, porque como si esa figura de lo femenino estuviera designada existencialmente a la crianza de estos chicos. Una de dos. Ahí estamos hasta contradiciéndonos, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a arrebatar el deseo del chavito, le va a arrebatar la autonomía, le va a arrebatar la individualidad, los conceptos de privacidad será imposible, no van a estar a su alcance, porque la madre es devoradora. La Venus de Wildenford. Bueno, voy a ver este tema con quien dice, ¿quién dice esto? ¡Yay! Vamos a ver la sexualidad a través de Doña Venus, el pasaje antropohistórico del cuerpo y su deteriorada imagen que tenemos acerca de los cuerpos sexuados, el deseo, el amor y todo esto, ¿no? A través de las obras de Botticelli. Bien, ¿qué pasa con el objeto de deseo? Miren, es muy importante esto.
que las escuelas lo han dejado a un lado, o lo han banalizado, o lo han vulgarizado en muchos sentidos. ¿Recuerdan ustedes esta encuesta que se hacía, al menos todavía en los 90s y parte del 2000, era como súper mega obligatoria? A ver, ¿cuántos meses de gestación tuvo? ¿Fue lactado, parto natural o fue cesárea? ¿Cursó la guardería? ¿Cursó el preescolar? ¿Cuánto de preescolar? ¿Cuántos alumnos, bueno, no sé si iban hasta el fondo, ¿no? ¿Logró socializar en preescolar? ¿Cuáles son ese famoso sobrecito amarillo que te daba el kinder? Así venían los chavitos con un sobresote así, ¿eh? O sea, ¿te estás preocupando por la planeación de 3 meses? No manches, con ese sobre tienes la planeación de 6 años. Porque te puede arrojar más o menos, ¿eh? O sea, no es un saber de cuál te vayas a apropiar, pero sí a considerar. Más o menos de cómo está su formación cultural, cómo se aproxima hacia el aprendizaje el chavito y cómo socializa. Y con eso haces maravillas. Ajá. Tú, pedagogo, digo, porque tú tienes ese instrumento, ¿vale? Entonces, ojo aquí, actualmente ya no se hace esto. ¿Por qué? Porque estamos tan sistematizados o automatizados con todo lo burlesco. Por aquí estaba la Biblia, ¿puedo? Esta Biblia conceptual que tiene una caducidad de no menos de 30 días. Ajá. Ya se los dije, desde la primera vez que los conocí les dije, esto tiene una caducidad, ¿eh? Pero es política, eso es política. Les cae como una losa. Sí, ok, ustedes son gestores y mediadores de la formación. Gestores en el sentido de que les viene toda la carga institucional, administrativa, institucional, político, social, económica. Pues ustedes van a cargar con eso. Es parte de su ejercicio profesional, pero no propiamente de su vocación. Su vocación es justo a acercar al otro hacia los aprendizajes. Por eso es gestor y mediador en ese sentido. Esa Biblia viene, esa Biblia se va, ya vendrá otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Pero la carga administrativo-institucional ha mermado la capacidad de visión. Por ejemplo, el saber qué hacer con ese sobrecito. El hacer o formular esta como encuesta, no era una encuesta, era un formulario, un estudio socioeconómico, una entrevista, en donde estos datos, en serio, no son para aventárselos a la subdirectora ahí que los archive por consecutivo, por apellido, que se vea todo bonito y vaya con la supervisora y, miren, tu estrellita. Son para que los usen, porque esa información neta les va a disipar un buen de conflictos durante los 6 años. Esta generación académica en donde van a estar estos chicos. Pero nos distrajimos. Tenemos como una década que no se llevan a cabo. Ajá. No sé si lo recuerden, pero es como una década que a alguien se le ocurrió decir, no, ya no nos vamos a empapelar. ¿Es en serio? Y ahí tenía toda esta carga. ¿Por qué? Porque si dentro del chavito el escenario primario de placer lo posee la madre, bueno, eso es un hecho, ¿no? Aquellas que estén lactando ahora o que vayan a lactar próximamente, deben de comprender que de 0 hasta 6 meses es oportuno. Ajá. Lo demás es una privación del placer. Le restas la autonomía. O sea, esa como rollo del lenguaje se ve mermado. Por ello los conceptos psicoanalíticos siguen formulando a Edipo como un estado de la conciencia, inconsciente por supuesto, del cómo se conduce. No es solamente desear a la madre y matar al padre, así como vulgarmente se dice, y hasta en los memes. No inventen, o sea, es más complejo que eso, porque tiene que ver con la carga cultural. A Edipo realmente lo mató la cultura. ¿Qué es lo de la cultura? La esfinge. La esfinge le dijo a Yocasta y a Layo, oye, ¿sabes qué? Va a venir un hijo y te va a matar a ti y se va a emparentar con su madre, entonces tienes que matarlo y deshacerte de él. Fíjense, la carga cultural le llega a Edipo antes de nacido. Nace Edipo y ojo aquí, el padre no tiene el valor de matarlo. Lo dejó a su suerte.
así como muchos de sus alumnos, arrojados a su suerte, a la intemperie, a que los lobos puedan deshacerse de algo que yo no pude deshacerme. Ajá. Pasa lo siguiente. Por ahí, malamente, alguien recoge siempre a Edipo. Bueno, se dice que era un mercante, que era un mensajero, que era un emisario de los reyes. Es muy confuso ahí. Pero de que alguien lo recogió y se lo llevó del pueblo de Tebas al reinado vecino, sí. Y se convirtió en hijo de reyes. Y aparte de eso, cuando Edipo va justamente a desposar a alguien a Tebas, al pueblo vecino donde estaba su madre y su padre, se encuentra el padre en una carroza, ellos no se conocían, no sabían en qué, hay un conflicto y lo matan. Bueno, cosas que pasan. Como ella iba a Tebas, a quien desposó fue a Yocasta, a su madre. Y no bastando con eso, tuvieron 4 hijos. Y no bastando con eso, cuando se entera, se arranca los ojos, Edipo se arranca los ojos y se queda con su hija. Antígona se queda con Edipo. La hija de su madre, de Edipo, es muy complejo. Pues así funciona con sus ansiedades de placer. Por eso el psicoanálisis sigue abordando esto. Si la madre se apropia del placer, el hijo se ve incapaz, pero si el hijo lo arroja, o sea, a ver, ya, la lactancia, vámonos, ¿no? Si está llorando, pues que llore. Ajá. Se está revolcando, pues que se revuelque. Ajá. Si se enferma, pues bueno, a curarlo, ya. O sea, pero no una sobreprotección, porque si no la madre se apropia de ese escenario de placer y vuelve al infante en una incompetencia de adaptabilidad. Y esto desde sus funciones fisiológico básicas de conservación. Imagínense lo que va a pasar en una sociabilización. Imagínense lo que va a pasar en un método de aprendizaje. O sea, es neta, si el escenario de placer lo tiene incrustado, troquelado, porque la madre le dijo, yo voy a estar ahí para ti para siempre. Y él se lo creyó, ¿eh? Malamente. Ojalá no se lo hubiera creído. Espero que tú ya no lo creas, o espero que tú no le hagas creer a nadie eso. ¿Por qué? Porque no vas a estar ahí. Sería demasiado transgresor. Imagínense este escenario. La función del padre, como desde esta perspectiva, por supuesto, pues es un invento, ¿eh? Realmente el padre es un acto de fe. Sí. Oye, ¿este es tu hijo? Ah, sí. Hijo, ¿te pareces a mí? Sí, te pareces a mí en el carácter. Pero es broma. No, miren, el padre es una función social. ¿Cuál es la función del padre? Dentro de este desarrollo psicosexual del infante, es el que viene a poner el límite, la expansión, el corte. ¿Qué es lo que hace? Lo que Laio no pudo hacer con Yocasta y Edipo. Decir, hasta aquí. Esta es mía. Tú búscate la tuya. ¡Sas! Un cese al cachondeo biológico. Y digo el cachondeo biológico porque para que la madre pueda liberar las glándulas mamarias hay 7000 puntos arriba de oxitocina, endorfina y dopamina, y entonces es equivalente a un orgasmo. Claro que hay un placer al lactar. Sí, por eso hay un apartamiento de la pareja, en la mayoría de los casos. Y ese cachondeo a veces pasa de ser fisiológico a ser conceptual. Y entonces es mi hijo para mí y yo para mi hijo. Y tú ven a trabajar. ¡Qué severo! Ojo, pero los estragos en la conducta del chavito van a tener consecuencias, sobre todo en su medio social, porque el padre representa la función social del límite. Hasta aquí, mami, tengo miedo, papi, tengo miedo. Vete a tu cuarto. Mañana platicamos de tu miedo. Mañana platicamos de lo que sientes. Y el chavito, estoy hablando de un chavito de 2.5 años, ¿eh? Mami, tengo frío. ¿No tienes una pijama, mi amor? Ahí hay otra cobija, permíteme, ahorita. Toma tu cobija. Usted y sus asuntos. Ah, pero no, ojo aquí. Hablando de erótica, el infante, decía Sigmund Freud, y lo dijo bien, ¿eh? Y fue muy criticado por esto. El infante es un perverso polimorfo. Y es perverso en su naturaleza. ¿Por qué?
porque siente placer por todos los ejes. Polimorfo, pues de todas las formas. Ajá. No importa si al infante le dices, y el infante más o menos de esta edad, que no entiende los conceptos, tú le dices, hola nieta, y se va a reír. Sí. Si le haces una caricia, siente placer. Si le tocas el codo, si le tocas los genitales, si estás con él, si te apartas, si regresas, si te acercas, lo que sea, él va a sentir placer. Ajá. Y es un placer instintivo, y es una mecánica de acercamiento. Ustedes son la expertise en esto. Una mecánica de conocimiento. Esta protocognición, todavía no es una cognición, es una protocognición, lo empieza a hacer a través de la seducción de los objetos. Y lo hace con el padre. Y lo hace con el padre, pero no con el padre en sí, sino a través de la madre. ¿Y qué hace el padre? Igual que el Layo, huevos blandos. Entonces, voy a seducir a mi hijo. Vente, vamos a jugar fútbol como padre. Vamos a jugar videojuegos. Vete, te voy a comprar esto. O sea, neta, estoy seduciendo a este para llegar a esta. Oye, qué poco carácter. Es un corte. Esta es mía, tú búscate la tuya. Ajá. Sí, no, bueno. Porque si no, de hecho ya lo mató. Como el complejo de Edipo. Mató al padre. Se casa con la madre. Y lo que se empieza a gestar es una serie de cosas que, bueno, ustedes saben perfectamente lo que pasa ya en las convivencias. Ajá. La etapa fálica es muy importante, que justo ustedes los reciben en esta etapa. Para esta etapa, el chavito ya tiene una constitución de cómo va a socializar. Por eso es importantísima esta encuesta, ¿no? Entrevista. Sí, no es una encuesta, es una entrevista. Y este material, ¿qué pasó? A ver, se separó 3 veces con el padre, pero en el intervalo se juntó con una persona y adoptaron un hijo, y era mujer, y después estuvo con otro y tuvieron otro hijo, y después regresó con el padre, y pues es todo un buffet conceptual, ¿no? Para que tú puedas trabajar con eso. O sea, las adecuaciones, que ustedes juegan con ello, o sea, las adecuaciones de la separación de los grupos para el siguiente ciclo escolar, neta, no es porque esta chancluda se haya peleado con la otra y entonces estos dos no nos podemos juntar porque si no me arman un alboroto allá afuera. No inventes. Es a través de la mecánica de convivencias de los chavitos. Sí. Lo malo es que en algunas ocasiones no los abordan, sino los apapachan. Yo soy de educación física y estuve en preescolar en Iztapalapa. Hay muchas situaciones así, que la hermana porque el papá se separó y con la hermana y tiene las... Y las educadoras a veces en lugar de abordar, apapachan. Entonces a ese niño no le hagas nada o no le digas o pasa. Y en ocasiones, ya por eso cuando llegan acá, ya vienen más las heridas. Por supuesto. Y eso es lo que pasa. Ojo, en el apapacho que comenta su compañero, neta, o sea, ¿quieres apapachar a un infante? Atiende tú tus asuntos. Sí, porque en ese sentido, no te mandaron lunch. A ver, mi chiquito, ven. Eros perverso que se está gestando en ti. No en el chavito. El chavito te utiliza como cualquier instrumento de placer. Le da exactamente igual si vives o mueres, si eres tú o es otra persona. Es un, diría Donald Trump diría, no pases que me voy a poner un muro, ¿no? No, Winnicott. Ajá. Objeto transicional, es una transición de objeto. Vengo de un escenario complicado y es tú, profesor, que te me acercaste y me sonreíste y me diste los 10 varos para la torta o la gelatina, lo que sea. Estás haciendo exactamente la misma función que está haciendo el carrito que tengo en la bolsa. Y pinche carrito al rato lo pierdo y agarro una pelota. Perversos polimorfos. Ajá. En el término de perversión, ¿no? Perversión es hacia el placer y polimorfo pues es en todos ejes. Y si aquí está expuesto hacia un eje social, pues bueno. Este asunto que comentaba al principio de niños de este lado, niñas de este lado, y pase primero a las niñas. ¿Por qué primero a las niñas? Bueno, pues es un asunto del cual hay que hacerse responsable, chicos. Cada quien, Cada quien. Te vas a hacer responsable de ello.
O si vas a seguir con este rollo de por estaturas y por géneros, bueno, ¿y por qué no jugar entonces con esto? ¿No? A ver, recuérdenme un poquito, a modo de juego, ¿no? ¿Quién pasó ayer primero? Ya no me acuerdo, después de recreo. ¿Quién? No, pues ayer fueron las niñas. Ay, niños, ¿no? O lo hacemos en un volado, así, azaroso. Y entonces el instrumento que viene a romper, la norma y la ley, ni fuiste tú, ni fue un asunto de género, no, fue el azar, ¿no? Un volado, ¿quién avanza primero? Niño o niña, ¿no? O si va a ser por estaturas, pues no es por estaturas propiamente, ¿no? O sea, porque lo hacen por género. Y es de la más vulnerable, a la que pues está próxima a la etapa reproductiva. Pero en cualquiera de los casos, cuiden esta fila. Por eso pasan primero. No, se oye muy mal. Pero caramba, lo que está gestándose dentro de la sociedad, políticamente no estamos muy bien, ¿eh? O sea, y la cosa no va mejor, la neta es que va peor. Ese velo hay que quitarlo. Ese velo de la sexualidad, de la rivalidad de los cuerpos, de la utilización objetiva. A ver, niñas acá, niños allá, y es neta, los chavitos se los creen. Es un acto de fe. Tú ves en el recreo, por lo regular, niñas con niñas, niños con niños. Y dicen, no, pues es que es una conducta natural, ellos hacen sus grupitos. Sí, pero este fue adoctrinado desde preescolar, desde la guardería, niñas aquí, niñas acá. O sea, la separación fue inducida, fue impuesta. Y entonces tu resultado de apreciación a un estudio social es falso. Es falso, totalmente falso. De hecho, en sociedades como Finlandia, como Suecia, en donde esto ya no está sucediendo, por supuesto que hay una socialización igual, chicos y chicas, es más, acá, sí. Bueno, ahorita que comenta esto, es cierto que ellos adoptan ciertas percepciones y representaciones de lo que sucede y ya lo ven como si fuera algo establecido, algo que se tiene que hacer así, porque al menos en mi caso, cuando yo formo a los chicos y entran, siempre las niñas muchas veces me reclaman y me dicen, maestro, ¿y qué pasó? ¿Por qué pasan primero los niños y por qué nosotras primero no? Digo, porque no siempre tiene que ser así, ¿no? Y cuando paso a los chicos, entonces esperan que a la siguiente ahora sí pasan las niñas. Y a lo mejor paso de nuevo a los chicos. Y las niñas vuelven a ver, y constantemente, al principio me reclamaban mucho, maestro, pero ¿y dónde está el caballerismo? ¿Y por qué nosotras no primero? Siempre tenemos que pasar nosotras primero porque somos niñas, maestra. Digo, porque eres niña tienes que pasar primero. O sea, eso no está bien. Y entonces, eso que dice que ellos perciben eso es cierto, porque incluso muchas veces pues, las alumnas me dicen, maestro, pero pues es que siempre tenemos que pasar nosotros primero. Y se quejan cuando pasan los niños primero al salón. Sí, hay que decirle que su útero no es tan valioso. En otras palabras, ¿vale? No es la broma, ¿eh? Bien. Eso también fue regulado. No, claro que sucede. Pero en algún tiempo, en la Edad Media, cuando se constituían las familias, que se eran las familias, estas familias, se controlaba la producción de mujeres y de hombres. A 600 años de ello, solo estamos viviendo los estragos de esa cultura. A las mujeres las mataban o las enterraban vivas. Híjole, nació hembra, no casi, nació mujer, qué tragedia. Pues llévatela al monte, o véndela, o así. No te rías, es en serio, Ángel. Sí. Esto sucedía. Por eso la sociedad. Me lo estoy tocando. No, en serio. Por eso las sociedades, demográficamente, pues tenemos una tendencia hoy, pero tampoco es real, O sea, es una tendencia que no es real porque fue irrumpida y manipulada en un pasaje de la historia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo pasa. Y, ¿saben qué? Políticamente está volviendo a suceder. ¿Por qué no hay machicidios? ¿Qué? ¿No somos bellos? ¿No somos seductores? ¿Que no somos deseables? ¿O solamente la mujer es un objeto, como cosa, como instrumento de ataque, deseable, de guerra, político? ¿Solamente la mujer?
Bueno, si es así, denle. Yo no quiero ser machicifeminizado, ¿no? O sea, es seria la situación. La situación es seria. Se puede decir a modo de broma, se puede como ablandar a través de un pasaje histórico, pero la situación es muy seria. Y es muy seria desde la cultura. Se decía ahorita, ¿no? Los caballeros. Ajá. Aquí hay féminas. Vamos a ver. Mujeres, levanten la mano. ¡Ey! Aquí, voy a hacer como de estos payasos de fiesta, ¿eh? Levanten la mano, ¿quién de ustedes les gustan los caballeros? Levanten la mano, ¿quién de ustedes les gusta ese que las conquiste? ¡Ey! Ustedes son maestras y maestros. Díganme qué significa la conquista. La posesión, la invasión, la posesión, la apropiación de sus recursos. ¿Quién quiere un conquistador? Sí. Pues no, pues claro. Ya desde ahí así como que, ya le quitaste lo bonito a las cosas. No es que sea bonito o feo, es que es transgresora nuestra cultura. Traspasa los niveles de la violencia. Y la violencia en torno al eje de la sexualidad. Entonces, no. Si en nuestra posibilidad de alguna u otra forma está amenizar, no van a erradicar, no. Pensar que lo podríamos erradicar, vamos a fracasar, ya se los decía desde el principio. Lo único que vamos a hacer es vamos a fracasar al final del ciclo escolar, pero se puede fracasar amenamente, ¿no? O sea, en ese darse de vocación, en ese acercarse hacia las posibilidades máximas de tu como de tu placer al momento de ejercer la docencia, por ejemplo, ¿no? Cada quien desde su ejercicio. ¿Por qué? Porque este otro asunto, el escenario de lo social, de construcción del objeto de placer, esto no van a poder llegar hasta ahí. Es más, ni las propias padres ni las propias madres tienen conciencia de las dimensiones que esto tiene. Si el chavito en sí mismo no es eje mismo de su placer instintivo, o sea, siente sed, pues que tome agua, siente sueño, que vaya a dormir, tiene hambre, ya se preparó un sándwich o se metió una manzana o hizo algo o no, o el estado instintivo de conservación, el cuerpo en sí como constitución, corresponde al placer erótico, por supuesto, de un concepto de madre, ¿no? Pues sí, pues esta no conoce otra culturalmente, ¿eh? No conoce otro válvula de escape para poderse existir que a través de la cultura le dijo que era mujer. Y la máxima realización de la mujer es tener hijos. Y la máxima realización de tener hijos es que sean buenos hijos, bonitos hijos, que sean responsables, que cuiden a su mujer, que trabajen mucho, que traigan dinero a la casa. Si quieres, ¿no? Y jugamos con eso todavía. Ajá. Entonces, por supuesto que la madre no va a soltar y va a tener un cachondeo conceptual todo el tiempo con el chavito. Lo va a apartar de su propio placer para apoderarse de él, porque es su único instrumento existencial. Es la única forma en la que va a dar cuenta de que existe. Y así pasa con el sistema motor. Digo, el sistema motor no es nada más el sistema sensomotor o locomotor. No. Es lo que nos da el equilibrio, la coordinación. Incluso las matemáticas complejas tienen que ver con el aparato sensomotor. Esta lógica intuitiva de aspectos que se ve en la aproximación, como en la velocidad, o sea, experiencias sensibles que ya para cuando quinto grado, que vienen las operaciones complejas, las puedes realizar si tuviste también, si te apartaron, si la madre dijo, ay, es que mi hijo nació enfermo, tiene asma desde que estaba gestándose en mi panza y entonces no puede hacer educación física, maestro, no sea inhumano, o si no lo demando. Que no haga ahí. Mire, no se preocupe, mamita. Mire, lo voy a postrar aquí bajo la inutilidad de la convivencia armónica social.
para que nos contemple a todos. Ajá. Pregúntale cómo le va en sus operaciones complejas. Lógico-intuitiva. Pues no, porque no tiene la experiencia sensible. Y no es que el maestro titular de grupo sea malo para explicar las matemáticas. Tal vez sí, tal vez no, pero esto corresponde a otro tipo de conciencia. Y esta conciencia, a su vez, en las fases de la sexualidad, le va a acarrear muchos problemas. Va a ser un sujeto neurotizado. No va a tener la sensibilidad en sí mismo de aproximarse a otro cuerpo, de comprender la distancia entre el placer del otro y el placer propio. Es un macho. O es una fémina, macho. Ajá. ¿Por qué? Va a buscar la posesión. ¿Sí? Digo, en términos de la sexualidad, digo, la diferencia entre eyacular y un orgasmo, abismal. Ajá. La eyaculación es descargarse así, animalescamente, ¿no? Te monto, descargo y se acabó. El orgasmo es creativo. Es más, ni siquiera llegas propiamente a la eyaculación. En una fase, un desencadenamiento, brincas al otro umbral y sigues por horas y horas y horas. Ajá. Y no propiamente tiene que haber una erección. El acto sexual erótico se puede dar, pero si desde infantes no tuvieron la posibilidad de ejercer ello, combatientes de guerra, o el poder, la única forma de socialización va a ser a través del poder del dinero, del poder de la fama, o del poder de lo que puedan hacer, del poder del saber, tal vez. Y ahí hay una contrariedad. Ajá. Entonces, ojo aquí, sí, tener consideraciones respecto a esta entrevista era otra cosa. Ah, sí, bueno, es esta hojita con datos. O sea, lo que pueden extraer de esta hojita o varias hojitas con datos va mucho más allá, incluso más allá de la sexualidad, más allá de la cultura, más allá de las relaciones familiares y más allá de una planeación trimestral, ¿no? Puede incluso abrirte un panorama hacia una planeación de identidad colectiva. ¿Quiénes son como escuela? ¿Por quiénes los constituyen? No nada más son los docentes, digo, como equipo está bien chido, ¿no? Pero, pues también la constitución del alumnado viene a crear una identidad de escuela. Y esa información es valiosísima, en la que tú, con tus conocimientos profesionales, puedes hacer un uso objetivo, ¿sí? Sin propiamente transgredir los escenarios de lo moral o lo no moral, ¿sí? No. Sí, a modo de convivencias. Ajá. Y sigo hablando de la sexualidad. Y hablando de la sexualidad, fíjense, el escenario de la excitabilidad. ¿Quién les dijo? En serio, ¿quién les dijo? A los que formularon el libro de texto. Bueno, antes era Global México, ¿no? La editorial, desde los 80s hasta mediados de los 90s, Global México era el que editaba estos libros de texto. Ahora ya no sé ni quién los edita. Ya no me interesa, no llegamos a ningún lado. El punto es que en qué momento se traslapa la sexualidad y se aparta de los escenarios de excitación y se pone la voluntad como un escenario de respeto. Fíjense la ilogicidad de esto. Tú te levantas por la mañana y te levantas una de dos, o porque estás sometido a algo o porque tienes la pasión de hacer. Son dos voluntades distintas. Ajá. Una de dos, o estás excitado, ajá, o estás ahí excretado. Punto. Una de dos. La sexualidad no tiene nada más que ver con los fines reproductivos, entre otras cosas los fines reproductivos. La voluntad, el deseo, la convicción, el carácter, el temperamento en sí, tiene que ver con el desarrollo sexual de cada quien y la posibilidad, así como un escenario ampliado, del desarrollo psicosexual amplio, oportuno y sin juicios ni sentencias, le permite al sujeto desarrollar otro tipo de voluntad. Por eso es que el esquema Montessori, que no es, miren, y voy a hacer un comercial aquí, Montessori adopta
mucho del trabajo de Anna Freud, de esta señora Klein, Melanie Klein, y de Vera Schmidt, analistas. Una de ellas es pedagoga. Vera Schmidt era la única pedagoga, la primer pedagoga del psicoanálisis. Que complicado, porque era rusa. Y en Rusia, en 1917, proponer el psicoanálisis, pues claro que la iban a matar. Pero bueno, hizo buenos trabajos al final, ¿no? O sea, produjo buenos trabajos. Entonces el esquema Montessori tiene un gran éxito en la convivencia de los chicos. ¿Por qué? Porque justamente permite, no nada más, como lo diría Vygotsky, el que el infante se acerque hacia el objeto de aprendizaje, lo introduzca, lo contemple, se apropie y lo desplace. No, sino va un poco más allá Montessori. Montessori crea todo un ambiente de excitabilidad hacia los infantes, una adecuación oportuna. La pregunta es, tú dirás, bueno, pues es que aquí no estamos en un sistema Montessori. No, ya lo sé, no estamos en un sistema Montessori. Pero, ¿en qué momento en tu planeación o en tus lineamientos del ciclo escolar te dijeron que las sillas tienen que seguir en línea? O es más, ¿en qué momento te dijeron que tienen que estar sentados en una silla? Ni siquiera viene en el Plan Nacional de Educación, ¿saben? ¿En qué momento te dijeron que tienen que estar formados? ¿No pueden estar inseguros? Esa es la maravilla del sistema Montessori, que es variable. Y es variable de acuerdo a la necesidad de cada quien, ¿no? Digo, que dos grupos sean afines, similares, no es muy cierto, pero en serio, que todos los grupos de todos los grados, de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, sean iguales, es dudoso. Esta merma de excitabilidad en el sujeto, por supuesto, resta la capacidad de aprendizaje. Restando la capacidad de aprendizaje, y si nos regresamos un poquito a lo que estamos hablando acerca de la cultura, mi único propósito va a ser justo eso, la cosificación de un orden sexual, la cosificación de una erótica a través del poder, porque me dijeron, estudia, sé alguien y trabaja, ¿ok? Pero si mis asuntos son sexuales y no, jamás se me habló de la sexualidad, jamás se me habló de la excitación, jamás se me habló que ahí está la danza, las artes, la pintura, la escultura, o sea, jamás se me habló de esto. Entonces voy a trabajar eróticamente, voy a poseer el poder y entonces me voy a comprar una pareja y le voy a dar todo lo que sea, y si me quiere dejar me voy a vulnerabilizar, me voy a neurotizar, me voy a suicidar o la voy a matar. Se me ocurren esas. ¿Alguien se le ocurre algo más? Oigan con eso. Basta de sobra, ¿vale? Les comparto, miren, me gustaría, ¿cómo se llama este colegio? Este museo, es el Museo de San Ildefonso, el que está aquí en Revolución. Sí. Si tienen chance, un día que anden de ocio, seguro que no sucede, pero cuando anden de ocio, váyanse a dar una vueltecita ahí. Hay un cuadro de Lucas Cranach original, el de Adán y Eva. Yo no traigo el de Adán y Eva en este momento, bueno, es el que puse hace rato. El original está aquí en México y está aquí en el de San Ildefonso, ¿eh? Pero este es otro de Lucas Cranach, se llama La Edad de Oro. Y es muy interesante, si gustan, obsérvenlo y me dicen qué es lo que alcanzan a ver. Libertad, sí. ¿Qué más? Sin estigma, sí. Que es igual, o sea, están hombres y mujeres en el mismo espacio. Sí. No, aparentemente no hay nadie que los esté ordenando. Ellos en sí mismos se ordenan. Lo voy a acompañar de un fragmento del diálogo político de Platón que dice: no había en absoluto constitución ni posesión de mujeres ni de niños. Desde el seno de la tierra es de donde todos remontan a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profusión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos en una tierra que se los ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre, sin cama ni vestidos.
ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaban molestias, y sus lechos eran nobles entre la hierba que crecía en abundancia. Esto lo escribe Platón hacia el final de sus años. El diálogo político es de lo último que escribe, que produce Platón. Pero si logramos entender, observar, comprender, acercarnos, no sé, adherirnos, no sé cómo pudiera ser esto, ¿no? Pero ciertamente, o sea, el cuerpo, hay una naturalidad de la constitución del cuerpo. Seguir cosificándolo a través de una norma estigmatizada, ya lo decían por acá, un estigma. Le preguntaba yo a los niños, ¿cuál es la diferencia entre niños y niñas? El pelo. Sí. ¿Recuerdas eso? ¿Cómo va a ser el pelo? Claro que a ellos no les voy a decir que las mujeres usan el pelo largo por los protojudíos. El pelo simboliza el velo de que estás disponible para el hombre. Por eso llevan el pelo largo, como una manda religiosa. No les voy a explicar eso, porque tal vez hasta ustedes les caiga de peso. A ver, ¿quién está disponible? ¡Ah! Ya no. No. Ojo ahí. Pero la diferencia es muy poca. Como lo decía el cuento que hicimos como primeros grados, ¿no? La diferencia es muy poca. Ajá. Pero que sí tiene como grandes consideraciones, y es únicamente el rollo de la gestación y el asunto reproductivo. Pero quiere decir que la sexualidad no es eso. La sexualidad se vive en todo momento, en las convivencias. En el momento en el que separas niños y niñas, estás incidiendo directamente hacia la constitución de cómo va a vivir la sexualidad de ese chavito. Cómo se está conviviendo con su cuerpo y cómo se maneja a través del intercambio del cuerpo. Porque sí lo intercambiamos, es una forma de lenguaje, de expresarnos. Ya lo decía el compañero que ya hasta se me fue, pero él lo comentaba, ¿sale? Entonces, ellos vivían, era la edad de oro, ajá, la bronce de plata, la edad de oro era la más abundante. Existían las sociedades, pero muy por detrás de lo que realmente importaba. La naturalidad de las convivencias en lo humano, no la separación. Hay algo que... esto. 1934 al 40 más o menos. Esta fotografía es de madres de familia. Ajá. Ojalá hubiera sido solo afuera de una escuela. Las madres de familia estamos en contra de la educación sexual. ¿Es en serio? Curiosamente, les voy a comentar un poquito acerca del contexto. Ajá. Justamente era el mandato de Lázaro Cárdenas. Las utilizaron políticamente para boicotear a don Lázaro Cárdenas. ¿Dónde lo encontraron? Gracias a don Lázaro Cárdenas es que los maestros, los pedagogos, aquellos profesionales de la educación pueden medio abordar los aspectos de la sexualidad. Se reformó la educación en aquel momento y entonces dijeron, no, es que tenemos que hablar de sexualidad porque lo que pasó en la revolución fue una brutalidad. O sea, vemos la revolución como un acto heroico. ¿Es en serio? Comerciábamos a nuestras propias mujeres. Pues también estaría bueno decirlo en los honores, ¿no? O sea, a los yanquis que expulsaron hacia los pueblos de Sinaloa, se los vendíamos, curiosamente desaparecían. ¿Qué hacían con ellas? Es imposible saber si se las comían, si se las destazaban, si se las cogían. Yo no sé qué hacían con ellas, pero nosotros las vendíamos en aras de la revolución. Ajá. Lázaro Cárdenas comprendía esta situación. Tenemos un problema acerca de la sexualidad y el cómo nos convivimos. Y este fue el resultado. Todas las madres a las calles porque les están enseñando educación sexual a los niños. Política. Pero tú no tienes nada que ver con la política. Tú a lo tuyo, la pedagogía. Y la pedagogía es muy amable en muchos ejes, en muchos sentidos. Y aparte de ser amable, es noble en su visión y en su misión también.
Sumisión no de sumiso, no, sino de misionario. Ajá. No le cuentes cuentos es el programa que con primer grado y el otro primero también, ¿no? Segundos grados y tercer grado también, ¿vale? Para quintos y sextos vamos a llegarle por la sexualidad a través de Doña Venus. A ver qué tiene que decirnos Venus acerca del cuerpo, acerca de la belleza y acerca de la fertilidad como diosa que fue. Ajá, y de dónde viene. Eso sería muy interesante. Cuartos grados, no sé qué hacer. No, es en serio. Porque en cada escuela es diferente. Puede haber un cuarto grado en donde se pueda abordar la Venus, o puede haber un cuarto grado en donde podamos también abordar el cuento, ¿no? Entonces es como, no sé, la verdad es que no lo sé, ¿verdad? Y si se ocurre otra cosa, pues otra cosa hacemos. Después de esto, la intención es seguir los abordajes hacia la deconstrucción del cuerpo. Justo lo que les decía, la cultura deconstruida, despedazada, deshecha, escupida, aventada, pateada, pero a modo de juego, ¿por qué no? ¿No? Los animalombres nos arrojan a esto. Los animalombres son unos personajes que se fusionaron. Ajá. Por ejemplo, tenemos al sol dado, ¿no? Es el sol que en algún momento se fusionó con un dado. No tenían relación entre sí, pero se fusionaron y ahora son el soldado. Este ejercicio deconstructivo va en dirección opuesta justo a los ejes que se dan, por ejemplo, en las escuelas. Pero lo podemos hacer a modo de juego. ¿Hacia dónde se dirige esto? Hacia comprender, distanciar en una conciencia crítica y autocrítica que los asuntos de mi mamá son los asuntos de mi mamá, que probablemente eran asuntos de mi abuela y de mi papá, pues igual, y del maestro, pues igual también. Soy ajeno a todo esto. Soy como una fusión de todo ello, pero alcanzo a comprender la separación de cada uno. Más o menos así. Y Estela grita fuerte, ese es algo muy específico y les voy a pedir que revisen también el otro documento que mandaría. Este es para la prevención de abuso sexual. Bueno, el librito para trabajar con chicos pues, consta de 28 páginas, eso está amable. Pero para los que la ejercen, o sea, son 217 páginas. Pero vale la pena. Se los voy a mandar en PDF o se los voy a hacer llegar en PDF para que lo tengan. Independientemente de si yo lo doy este ciclo escolar, más adelante igual les puede funcionar. Voy a proponer algunos de los ejercicios que contiene el libro y otros que, bueno, se han ideado. Ajá. Este sí lo voy a hacer en todos los grupos. En todos los grupos. ¿Vale? Más o menos está dirigido a chicos de 5 años en adelante. ¿Vale? Sí. ¿Quieren bibliografía? Hoy sí hubo bibliografía acerca de la sexualidad. ¿Vale? Léanse ese del erotismo de George Bataille. Está increíble. Ajá. Muchas gracias, chicos.